Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando tenemos un cuadro de diarrea agudo, creo que todos tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Una dieta astringente. Pero cuando esa diarrea se transforma en una diarrea crónica, ¿qué alimentos deberíamos eliminar de la dieta o al menos no consumir de manera habitual? Se considera que una persona tiene diarrea aguda cuando el episodio de heces sueltas, frecuente, diario, tiene una duración máxima, vamos a decir, de 2-3 días, y en ese caso, además, con el tratamiento dietético, con una dieta astringente, tenemos muy buen resultado, se autocontrola. Tenemos que tener precaución, especialmente esos primeros días, ese primero, segundo día, hasta que empiece la tolerancia al consumo de alimentos, para prevenir la deshidratación. Es decir, podríamos mantener una dieta de líquidos claros, favoreciendo ese aporte de micronutrientes y de glucosa para evitar esos problemas asociados a la deshidratación cuando no hay tolerancia de alimentos. Es decir, todo lo que entra automáticamente casi sale por esa velocidad, ¿no?, en el tránsito digestivo. Cuando esa diarrea se transforma en crónica, es decir, es prácticamente diaria, el aumento de las deposiciones, más de 3 diarias sueltas, líquidas, se consideraría diarrea. En esos casos es importante que tengamos en cuenta que hay alimentos que no se deberían consumir, o al menos se debería reducir bastante su consumo, ya que no nos van a ayudar a mejorar ese cuadro de diarrea. Evidentemente, una dieta estricta, astringente, durante un periodo muy largo de tiempo podría tener implicaciones en la adquisición de los nutrientes necesarios, y es algo que se trata de evitar. Se trata de buscar una mayor variedad de alimentos en la dieta, pero claro, hay algunos que, como os digo, deberíamos evitar porque no nos van a ayudar a mejorar esa diarrea. Si hiciéramos un resumen en 4 palabras, bueno, igual un poquito más de 4, para decir qué alimentos tenemos que evitar, serían alimentos grasos, excesivamente grasos, alimentos irritantes, alimentos flatulentos y alimentos ricos en fibra. Ya he dicho 5 palabras en vez de 4, ¿veis? Porque son ricos en fibra. Bueno, pues todos esos alimentos deberían controlarse en la dieta, pero claro, ¿cuáles son? ¿Qué alimentos concretos tenemos que reducir cuando tenemos diarrea? Vamos a empezar por los alimentos grasos. Dentro de esos alimentos grasos tendríamos que reducir el consumo, evidentemente, de derivados cárnicos, que suelen tener un mayor contenido en grasa. Carnes grasas, también priorizamos el consumo de carnes magras. De ahí que se suele recomendar el consumo, por ejemplo, de pechuga de pollo en las dietas astringentes, o pescados blancos, que también nos van a resultar con mejor resultado que los pescados azules. En este caso tienen mayor contenido en grasa, son más difíciles de digerir y podrían seguir manteniendo esa alta frecuencia en las deposiciones. Y ojo, que estoy hablando en este caso ya de una diarrea crónica, con lo cual mejoramos la diarrea con carnes y pescados magros. Pechuga de pollo, por ejemplo, y pescados blancos. Pero en esa grasa de la dieta también influye la forma de cocinar. Si yo te digo, consume pescado blanco, y una merlucita buenísima, pero después la preparas frita, entonces ya no tenemos beneficio en ese caso. ¿Por qué? Porque esas frituras hacen aumentar enormemente la cantidad de grasa de la dieta, y eso afectaría a otros alimentos, por ejemplo
las patatas, un alimento muy bueno para controlar la diarrea, ya que nos ayuda a retener en parte ese agua, ese líquido que está en exceso en las heces, pero si las preparamos fritas aumentamos la grasa y aumentamos ese tránsito intestinal, esa velocidad. Va más rápido, más probabilidad de que se mantenga la diarrea. Así que evitamos las frituras, no solo de los alimentos que hemos dicho, carnes y pescados blancos, sino también del resto de las elaboraciones. Tenemos que controlar la cantidad de grasa de la dieta para evitar, como os digo, ese aumento de las deposiciones. Así que ahí tendríamos esos alimentos ricos en grasa y técnicas culinarias que aumentan la grasa de la dieta. Por ejemplo, una mayonesa es un alimento totalmente desaconsejado para las personas que tienen diarrea, porque es 90% de grasa en su composición. Si queremos aliñar o aderezar alguna comida, en ese caso pues mejor utilizar, por ejemplo, un chorrito de limón, una vinagreta ligera con poca cantidad de aceite. Y ahí tenemos diferentes posibilidades, incluso un yogur que nos podría servir también de aliño con unas hierbitas aromáticas. Es decir, buscamos otras opciones que nos resulten más beneficiosas. Dentro de los alimentos ricos en fibra tendríamos legumbres, frutos secos, semillas, frutas y verduras. Todos ellos deberían reducirse, salvo, podríamos decir que una fruta y vamos a decir también una verdura que nos podrían ayudar en esa mejora del tránsito intestinal para reducir la diarrea. En el caso de la verdura podríamos destacar el consumo de calabaza. Bueno, vamos a poner dos, calabaza y zanahoria, dos de las verduras que se recomiendan para mejorar las diarreas. Dentro de una dieta astringente son las primeras verduras que se introducen y después tendríamos otros alimentos de origen vegetal bajos en fibra como serían la patata y el arroz. En ese caso, bueno, evitamos por supuesto los alimentos integrales, ya que nos harían aumentar también el contenido en fibra. Evitamos verduras flatulentas, como por ejemplo las alcachofas, las coles, evidentemente estarían totalmente desaconsejadas en este caso. Dentro del grupo de las frutas, la mejor fruta que podemos incluir sería la manzana, pero en este caso sería manzana pelada y a ser posible asada o cocinada en el microondas o hervida con un poquito de agua. La fibra soluble, las pectinas que contiene la manzana ayudan también a mejorar la consistencia de las heces y es una fruta que nos va a resultar beneficiosa. Otras frutas más ricas en fibra o con mayor contenido en vitamina C que resulta o puede resultar irritante de la mucosa intestinal estarían desaconsejadas hasta solucionar ese cuadro de diarrea. Después, por supuesto, tendríamos que volver a reintroducir ese consumo de frutas y verduras hasta valorar la tolerancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una diarrea crónica que si estuviera asociada al consumo de alimentos, aquellos que hemos retirado son los que la van a favorecer. Si empezamos a reintroducir alimentos y vuelve a aparecer esa diarrea, evidentemente hay algún alimento que tenemos que retirar definitivamente de la dieta. Y aquí hay uno que deberíamos retirar cuando hay diarrea y que podría estar relacionado con ese cuadro de diarrea, y es la leche con lactosa. No tanto los derivados lácteos, en los cuales la lactosa se reduce, pero ese contenido en lactosa podría estar alterando el tránsito intestinal. Probamos a retirar la leche y después, a la hora de solucionar esa diarrea, probaríamos a reintroducir
la leche sin lactosa, para evitar esos posibles problemas asociados con la leche. Hemos dicho que durante los procesos de diarrea hay que mejorar la hidratación, pero no todos los líquidos nos van a servir igual. Las mejores bebidas para mejorar esa diarrea serían el agua, tendríamos también las infusiones sin azucarar y las bebidas de reposición, las bebidas deportivas, que además aportan algo de glucosa y minerales que se pueden estar perdiendo en mayor cantidad por esa diarrea, en ese orden más o menos. Evitamos, por supuesto, el consumo de zumos, bebidas azucaradas y bebidas que contengan gas, porque resultan irritantes también de la mucosa intestinal. Otros irritantes importantes de la mucosa intestinal serían los alimentos picantes, los alimentos con cafeína. Café, té y chocolate estarían totalmente descartados de una dieta para una persona que tiene diarrea. Y en ese caso, como os he dicho, los condimentos picantes también. ¿Podemos utilizar otro tipo de condimentos? Sí, perfectamente, pero evitamos aquellos que nos irriten la mucosa. Algunos beneficiosos podrían ser, por ejemplo, la cúrcuma, que nos podría ayudar también a regenerar la mucosa intestinal. Y eso ya es algo particular, ¿no? Las personas que utilizan habitualmente especias o condimentos a la hora de preparar sus recetas les puede beneficiar para mejorar el consumo de aquellos alimentos que hay que priorizar. No es lo mismo comer, por ejemplo, un arroz hervido con una pechuga de pollo tal cual, que añadirle, por ejemplo, un poco de ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de cúrcuma, por ejemplo, para darle color a veces. De esa manera, bueno, pues podemos tratar de mejorar esa ingesta de los alimentos. Nos queda un alimento ahí un poco en la zona gris, que serían los huevos. Son ricos en grasa, pero tienen una muy buena digestibilidad, especialmente cuando están bien cocinados. Es decir, si yo voy a introducir los huevos en la dieta de una persona con diarrea, los huevos cocidos en este caso serían los que más beneficios presentan, y también en forma de tortilla, pero bien cuajada. Una tortilla a la francesa, por ejemplo, que esté bien hecha, mejoramos la digestibilidad, mejoramos el aporte de nutrientes que pueden estar fallando por ese rápido paso por el intestino. Y el huevo nutricionalmente es un alimento muy interesante que nos ayuda a mejorar esa nutrición en ese momento en el cual, bueno, pues tenemos escasez en la ingesta o en la absorción de los nutrientes. Así que podría beneficiar, pero no huevo frito, volvemos a ese alimento rico en grasa, ni tampoco tortillas poco cuajadas, que no nos ayudan en los cuadros de diarrea. Así que tendríamos un alimento que a veces sí y a veces no. Bueno, como otros que ya os he dicho, como las patatas, por ejemplo, que nos pueden ayudar a solucionar la diarrea, pero no cuando están preparadas, por ejemplo, en fritura. Así que tenemos en cuenta, como os he dicho, esos 4 grupos: alimentos con excesiva grasa, alimentos con demasiada fibra, alimentos flatulentos que nos causan molestias a nivel gastrointestinal y alimentos irritantes de la mucosa intestinal. Todos ellos eliminados o reducidos su consumo en la dieta para resolver un cuadro de diarrea crónica. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.